vuelta con la voz de los que sobran. Eso, Nuestra invitada se por está ahí. poniendo una silla porque Oye, muy bien. decidió ponerse una silla. Está bien. ¿Puedo hacer una pequeña mención que me acordé ahora? Porque Por hoy supuesto. día arrancó la huelga de los funcionarios del aeropuerto de Santiago. Sí, pues. Y hay mucha gente en redes sociales que está alegando, es que mi viaje se complicó, que tengo que llegar antes del aeropuerto, sin preocuparse de las razones que llegaron a este punto, porque en el fondo ellos no tienen una negociación colectiva decente desde antes de la pandemia. Y ahora la empresa le ofreció un bono de colación que pasaría de 4.500 a 5.000 pesos. ¿Tú sabes cuánto cuesta el almuerzo más barato dentro del aeropuerto? 9 lucas. 9 lucas. Entonces, no le alcanza para almorzar, no le alcanza para comer. Están obligados muchas veces a salir afuera a esta gente que vende de manera informal, no sé, por un hand roll o un sándwich. Entonces, hay que apoyar a esta gente. No se, los viajes, hay grupos de emergencia ahí, pero no están en huelga porque quieren. Es importante marcar eso. Yo creo que ningún trabajador y trabajadora está en huelga porque quiere, tampoco los estudiantes. En nuestro país, las personas que protestan con razones. Y por todas y todos. Y de hecho de eso vamos a conversar hoy día justamente con Ana Luz Palleras, presidenta del sindicato de Servinco y presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema... Vicepresidenta, entonces, que me lo escribieron mal. De la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Y con Lilian Rodríguez, dirigente del Sindicato Servinco y directora nacional de la Confederación. Sí, ¿estamos bien? correcto. Muy bien. De Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Bienvenidas ambas a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por la invitación. Vamos a conversar. Ayer fue 11 de septiembre, un día que dedicamos a la memoria, por supuesto, al respeto irrestricto de los derechos humanos. Decirlo nunca es baladí. Y vamos a comenzar, porque vamos a hablar de cómo los trabajadores y las trabajadoras vivieron ese día, ese quiebre democrático y qué significó. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a cada una de ustedes, Ana Luz y Lilian, ¿cómo vivieron ese 11 de septiembre y los días que siguieron? Esos días que además fueron los más letales de toda la dictadura. Sí. Bueno, antes de dar mi testimonio, decir que los trabajadores del aeropuerto que mencionaba anteriormente, esa es la muestra de cómo los trabajadores no tenemos ninguna posibilidad de negociación. En realidad no hay negociación, porque la empresa es la que decide. Es lamentable que los trabajadores sean sometidos a esta humillación, porque es una humillación, o sea, aumentarle 500 pesos es una humillación para los trabajadores. Nos aumentaron 500 pesos que no alcanzan. Que no alcanzan. Preguntar, No ¿qué te alcanza con 500 pesos? Ir a comprarte afuera a los compadres que están... Ni No, siquiera nada un dentro. solo, pero un Nada chicle, dentro. porque no Nada. ¿qué Claro. vale 500 pesos en Chile? Nada. Todo vale una luca para arriba. Entonces, En el esa- aeropuerto más. El aeropuerto es muy caro en es este país. carísimo. Entonces, Tremendo. esa es la muestra más fehaciente de la situación en la que estamos hoy día los trabajadores. Por eso es necesario que se instale y que se luche por una negociación ramal. Que eso lo vamos a hablar Absolutamente de más acuerdo. adelante. Sí, absolutamente de acuerdo, por supuesto, contigo. Bueno, No sé si quieren partir con sus testimonios. por la pregunta, yo creo que ya llevamos 51 años que aún duele el alma en este país, porque aún tenemos familiares de víctimas exigiendo justicia, exigiendo verdad. Entonces, y familiares que aún buscan Exacto. a sus deudos. Son 1.100 detenidos desaparecidos, entre ellas 200 o más mujeres. Entonces, hay una deuda muy grande. Y tenemos un país con una justicia en la medida de lo posible. Por lo tanto, estamos restringidos a hacer lo que los políticos o la situación mediática lo indique. Entonces, y es vergonzoso porque la derecha ha arremetido y ha hecho una campaña de negacionismo brutal, Tremendo. tremenda. Entonces, que es aterrador a veces por lo que dicen y por la actitud que tienen, incluso estos diputados que se atreven a decir
bien muertos están. Entonces, eso es una agresión terrible, y la muestra está de lo que hicieron ayer en el Congreso. Sí, eso ya lo analizamos en profundidad. Entonces, nosotros aquí en el programa. Entonces, eso es muy terrible. Y muchos de los responsables también han ido muriendo. Claro. Entonces, ahí no tenemos ninguna posibilidad de saber quiénes son, qué hicieron. Ninguno ha tenido el valor de pedir perdón, ni decir yo lo maté, yo torturé. Y ellos han muerto en la más absoluta impunidad. Tal cual. Lilian, ¿cómo lo viviste tú ese 11 de septiembre? Bueno, yo tenía 14 años, ¿ya? Estaba en el colegio, y ese día me acuerdo que teníamos una actividad en el colegio, y mi padre era un obrero ferroviario. Perfecto. Y mi padre pertenecía en aquellos años al Partido Socialista. Porque antes éramos todos, estábamos todos politizados. Uno que entraba al liceo ya estaba politizado, se iba a las tendencias que uno le consideraba que eran mejor para uno. Pero yo creo que también yo vi la amargura de mi padre por este golpe de Estado. Porque él en esa época me dijo, aquí los trabajadores van a sufrir. Ya, de inmediato. De inmediato él tenía la idea. Mi padre era un personaje que era muy politizado. Entonces, él me da a entender eso. Y eso con los años yo lo veo. Y yo después entiendo que este golpe de Estado que dan los militares y cae el gobierno del pueblo, que nosotros después lo entendimos, fue para los trabajadores. Fue para los trabajadores porque los trabajadores en aquella época ya estaban siendo empoderados, habían avanzado en leyes sociales, se había avanzado en lo que es la seguridad social, en las viviendas, las empresas grandes, a sus obreros le daban la oportunidad de tener una vivienda, tenían centros médicos, y conociendo la historia de la Confederación Bancaria, ahí yo aprendo que los bancarios en aquella época tenían cine, tenían centros de salud y los bancarios tenían acceso a casas mejores que los obreros. Por lo tanto, yo creo que, por eso yo digo, el golpe de Estado fue para los trabajadores, para que se bajaran de donde uno iba escalando ya, iba mejorando la situación. La Confederación Bancaria de aquellos tiempos también sufrió la pérdida de varios de sus trabajadores, sobre todo los que trabajaban en la clínica de la caja bancaria. Dentro de eso yo veo que don Luis Alzamora, que tenía 21 años, que fue sacado de la caja bancaria de la clínica, don Luis Méndez, don Antonio Tamayo y don Luis Ortega Fernández, fueron sacados de sus trabajos el día 21 y fueron llevados al Estadio Nacional y fueron ejecutados después. Entonces, hay muchos trabajadores que murieron en aquella época, que sería innumerable una lista, claro, pero nosotros como estamos en la caja bancaria, nosotros ayer le rendimos un homenaje a estas personas que lucharon para que sus compañeras tuvieran un mejor bienestar. Eso. Qué bueno que lo hicieron, digamos, el homenaje. ¿Dónde lo hicieron? En la misma... En la Confederación Bancaria hicimos un minuto de silencio por estos compañeros y por todos los compañeros trabajadores que fueron ejecutados, fueron desaparecidos. Anita, tú también tienes una historia personal con respecto a esto, que tiene que ver con tu hermano y su desaparición, tu hermano Adolfo, quien fue víctima de la caravana de la muerte. Si puedes contarnos algo sobre eso, lo que por supuesto te nazca conversar. Sí, mira, esta es una historia que en la familia, bueno, a partir del golpe,
fue bien dramática la situación porque nosotros en ese año teníamos 3 muertes en la familia ya, en marzo, en abril, en junio, que incluye en eso a mi padre, que murió en abril del 73. Entonces ya la familia venía con un dolor. Claro, por supuesto. ¿Ya? Llega el golpe que mi hermano días antes nos había advertido que se venía una situación delicada y que él se iba a desaparecer. O sea, él no iba a ir a la casa hasta que las cosas pasaran. Claro. Yo en esa época estudiaba, tenía 15 años, estudiaba en el liceo y también vimos es que se trastocó la vida en esa época. A nosotros se nos cambió todos nuestros sueños, todas nuestras aspiraciones de una vida mejor, de luchar por un mundo mejor, y que en el gobierno de Allende veíamos la posibilidad de que esto era posible. Y como dice mi compañera Lili, esto fue una arremetida contra los trabajadores. Mi hermano desapareció, o sea, desde esa noche del 10, él se fue y ya no lo vimos más. Entonces, Nunca más. Nunca más. Pasaron 17 años en los cuales él fue un detenido desaparecido. La experiencia nuestra fue, como te decía, entre dramático y lucha, porque no podíamos quedarnos en el llanto ni en la casa a esperar que nos llevaran, porque llegaban los milicos y se llevaban a mi mamá detenida. Llegaban los milicos y me llevaban detenida, me sacaban del liceo. Entonces... ¿Qué hicieron como familia? Tú y tu mamá, sobre todo. Estar reunidos, estar juntos. Nosotros no podíamos salir a la calle porque si vivíamos en Copiapó en esa época. Perfecto. ¿Ya? Si nosotros salíamos y encontrábamos a alguien que venía caminando, alguien conocido, porque era una familia además muy conocida, la gente cruzaba para no saludarnos, para no involucrarse con nosotros. Como que tenían la peste ustedes. Era, claro. Por miedo. Por miedo, porque, y también era, después, a los años, nosotros entendimos que eso era una parte también de seguridad, porque si ellos nos saludaban, nos abrazaban, iban a ser detenidos, iban a ser perseguidos. Así era la situación en esa época. Y pasaron 17 años. 17 años que estuvimos prácticamente sin hablar, solo en familia y tampoco no se hablaba mucho. Se empezó a hablar cuando una hermana se presentó a la primera querella por Arellano Stark, ¿ya? Por la caravana, y ahí en esa época también, ya yo tenía 20 años, 21, y aún en esa fecha yo estaba trabajando en el Banco de Chile. Ya estabas dentro del sistema financiero y de banco, claro. Sí. Bueno, y a raíz de esto, porque salió en los periódicos de esta demanda, y los compañeros me dicen, oye, hay una persona que está con tu mismo apellido, y les conté. En la tarde me llaman de la jefatura, el agente del banco, y me dice que yo tengo que optar, que qué significa eso, que acaso yo no sé que los trabajadores no tienen que estar involucrados en actos delictuales. Y que tengo que mandar una carta a la dirección, a la gerencia, diciendo... año era? 87. Todavía estábamos en 80, dictadura. todavía Ay, estábamos wow. en dictadura. Entonces, Qué fuerte. sí. Yo lo dejé hablar al tipo. Entonces, porque me dio 2 alternativas. O mandaba una carta diciendo que yo no era familiar y que no tenía ninguna relación con estas personas, o renunciaba al banco. Entonces yo le dije, yo no hago ninguna cosa, ni la una ni la otra.
porque yo no puedo desconocer a mi familia. Yo no puedo desconocer a mi hermano, que es un detenido desaparecido, y queremos su cuerpo. Queremos darle una sepultura digna y saber dónde está. Yo no puedo desconocer a mi familia. Ellos son mis hermanas. Por si usted no lo sabe, le digo. Bueno, a la semana me mandaron de vacaciones. Y al mes después, bueno, revisaron. ¿Ah? ¿Te despidieron? Claro, me despidieron después de un mes que revisaron toda mi, O sea, tú eres mi una exonerada vida, mi política. vida funcionaria. Me despidieron. Wow. Entonces fue un golpe duro. ¿Y nunca supieron dónde está tu hermano? Bueno, el ¿Tu hermano año detenido 90, desaparecido o no, apareció? el año 90 fue la segunda exhumación que se hizo después de la de Pisagua. Ahí encontramos... ¿En Santiago? No, en Copiapó. En Copiapó. En Copiapó. Ya. Encontramos los cuerpos de los 3 ejecutados de la caravana de la muerte. Y ahí estaban todos nuestros compañeros. Qué dolor. Sí. Te veo muy emocionada, Anita, evidentemente. Y nos emociona tu historia también, yo creo que a todas y a todos. Porque a Y través así de ha tu pasado con historia, mucho, pues, así ha pasado exacto. con mucho. Entonces, la lucha que han dado las agrupaciones durante todos estos años ha sido inagotable. Inagotable porque, como decía Anita González, no podemos darnos el derecho de llorar. Nosotros nos emocionamos, pero no lloramos por los muertos, lloramos por la injusticia, por lo que se cometió en esa época. Lloramos porque hay personas que lo justifican todavía. ¿eh? Sí, pues. Que Por eso- reivindican ese dolor. Sí, existe la negación. Eso, Lili. Yo quería Y pedirte la a ti- negación es lo peor, es lo más terrible que nosotros podemos vivir como país, como sociedad. Tremendo, tremendo. ¿Por qué es importante recordar, Lilia? No debe existir el olvido. Debemos ser empáticos. A mí no me desaparecieron un familiar. No tuve presos políticos. Pero yo tengo que tener la empatía con mi compañera de años, de mi vecino, que también pasó por lo mismo. No puedo darme el lujo de la negación. Yo creo que hay mucha gente que dicen, ay, pero por Dios, se han pasado tantos años. No han pasado, no. Mientras no haya justicia y reparación, esto tiene que seguir. Ya, tiene que seguir. Debemos encontrar la justicia para todos los compañeros y compañeras jóvenes que cayeron bajo la mano de la dictadura y que todavía no lo encuentran. Y algunos que fueron encontrados y no están los culpables. Ellos han ido muriendo y no hablan. Los votos, pacto de silencio. El pacto de silencio Que ha sido lo más terrible. es lo más terrible para este país. Eso te puedo decir. Por eso duele también, fíjate, que ver hace días atrás, no sé, el mes pasado, que la ministra Maya Fernández y la diputada Schneider reciban con alegría la visita y orgullosa la visita de una comitiva que venía de Estados Unidos a conversar sobre temas de cooperación en materias de defensa. O sea, eso yo creo que a todos nosotros, y no se ha hablado mucho de eso. ¿Y por qué? Golpeó Yo también fuerte. desconozco qué pasó ahí. Bueno, yo pienso que ellos fueron los que impulsaron y ¿Te refieres al ejército norteamericano? norteamericanos, Claro. claro, a la ¿cómo se llama esta? De la defensa en Estados Unidos. Ellos propiciaron el golpe de Estado. La CIA, por supuesto que La sí. CIA, claro. Entonces que una mujer como Amaya Fernández, nieta de Allende, y Emilia Schneider, hija de un Bisnieta del del general general Schneider, sean las que hayan recibido a esta comitiva que conspiró contra nuestro país en esos años. Entonces,
esas cosas uno no las entiende. Uno dice, como alguien dice por ahí, memoria corta y largo es el olvido. De hecho, lo que sí podemos decir es que estos últimos días, aprovecho de comentarlo con ustedes, creo que es una noticia positiva, no sé qué piensan ustedes. Primero, que se haya sacado el secreto de la Comisión Balech y que se haya levantado ese secreto y que haya, por supuesto, además que sean las familias de las víctimas o las víctimas mismas quienes deciden si ese secreto se levanta o no. Y por otro lado, lo que ayer anunció el presidente de la República, que es el fin de la amnistía, un proyecto de ley presentado por Bachelet, pero que lleva larguísimos años durmiendo en el Congreso. Sí. Creo que son dos cosas que son muy importantes para la memoria del país, ¿no? Y para evitar el negacionismo. O sea, que no pueda haber amnistía, yo creo que es profundamente relevante, porque es lo que están tratando de hacer desde hace cuánto rato desde el Congreso aquellos que son negacionistas, ¿no? Que es como tratar de sacar de punta peuco a los abuelitos pobrecitos que están ahí, claro, luego de haber torturado, asesinado, yo tengo mis dudas, ¿sí?, de la peor forma. frente al espectro de militares que podrían ser encausados a raíz de esto, ya que la amnistía llega hasta el año 76. Entonces hay muchos militares que ya no están acá. Ya no están. ¿Cierto? Entonces, un poco... Yo entiendo la buena intención del presidente y es el camino correcto, no estoy criticándolo. Pero yo creo que lo que se puede hacer en términos reales de buscar más justicia va a ser un espectro pequeño. Pequeño, exactamente. Claro, y llega tarde esta amnistía. Llega tarde, Muy tarde, levantar el Claro. secreto, cosa que no debió haberse hecho nunca. El secreto que con el gobierno de Lago fue lo que se hizo. Ojo, porque hay un detalle ahí, en porque el Balech. en todo ese proceso Balech, yo entiendo, porque me he tratado de instruir sobre esto, es que lo que se marca ahí como obligación es la reserva. Y la reserva es distinta del secreto. Sí. Porque la reserva, yo elijo voluntariamente mantenerla o no. No es una cuestión de rajatabla, todo secreto. Entonces, ahí hay un espacio donde se puede seguir avanzando. Sí, pero la reserva o el secreto... No son sinónimos. Pero en el fondo es casi lo mismo, porque estos tipos se han amparado en eso, en el secreto y en la impunidad, más que nada. O sea, ¿Quieres agregar algo a eso? No, Lilian? ya por ahora no. Voy a leerles algunos comentarios. Pavlovsky dice, la mejor manera de combatir la negación es hacer memoria con los nuestros. Lorena López Engel dice, tengo un poco más de 50 años y soy de esa generación que no podía hablar, menos decir sus pensamientos. Sebastián Enríquez, un abrazo gigante, jamás olvidaremos. Evelyn dice, qué dolor, es increíble que a estas alturas aún se diga que no hubo violación a los derechos humanos. Yo creo que hay pocas personas que se atreven a decir que no hubo. Lo que hacen es justificarlas, que yo no sé si es hasta peor a veces, creo, o sea, como justificar algo como eso. Pero sí creo que es importante, quizás, Lilian, relevar que si hay, ¿tú crees que hay conciencia? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Hay conciencia entre los trabajadores y las trabajadoras de lo que significó este quiebre institucional para el mundo del trabajo? La mayoría no. Los trabajadores jóvenes no tienen idea de todo lo que se hizo anteriormente al año 73. Todo lo que se consiguió, eso se fue conseguido en las calles por los trabajadores de aquella época. Y cuando vino la dictadura, nos pone el plan laboral. Ya, no sindicato, no negociación colectiva. Por lo tanto, ya se había avanzado en una negociación colectiva que favorecía a los trabajadores en aquellos años. Durante el gobierno de Salvador Allende, donde se crean más sindicatos, no crece tanto la sindicalización, pero los sindicatos son más fuertes. Los sindicatos se unen en confederaciones muy, muy fuertes, y eso les da a la gente
Yo conozco mucho el área textil. En aquellos años estudié mucho sobre el área textil, donde hoy día las casi no que no existen hoy día. Donde las grandes confederaciones hacían convenio con los bancos y les proporcionaban crédito a la gente de acuerdo a sus liquidaciones de sueldo, a sus sueldos, para que tuvieran casa. Hoy día, en este país, es tan difícil que un pobre tenga casa, que un trabajador de mediano sueldo tenga casa. Primero porque cuando un trabajador pasa cierto límite de liquidación, tiene mucha plata como para que el gobierno, el Serviu o el Ministerio de Vivienda le dé un subsidio. Claro. Para los bancos la gente es muy pobre, porque los sueldos hoy día no pasan de los 500.000 pesos. O sea, el sueldo mínimo de este país es muy bajo. Es muy bajo. Tampoco tenemos acceso a la educación para nuestros hijos, nuestros nietos. No pueden ir a colegios que tengan excelencia académica porque no hay cómo pagarlo, porque el sueldo no alcanza. No tenemos derecho a una salud digna. Pero eso antes del 73 sí había. El gobierno se preocupaba. Yo no estoy diciendo que nosotros debiéramos tener al papá Estado, no, sino que alcanzara lo mínimo. Hoy día tenemos al papito corazón Estado, entonces como... Claro. Entonces... entre uno y otro hay una diferencia y no nos dejan tener el sueldo mínimo por año, estuvo ahí abajito. ¿Ya? Lo que nosotros queremos, en nuestro deseo, es que se cambie el plan laboral ese que dejó José Piñera, porque eso nos tiene amarrados. Hay que decirlo con todas sus letras porque poco se habla. Nosotros no nos gusta decir cívico-militar porque la dictadura no fue cívica, es lo contrario de hecho, fue civil y militar. Y los civiles que participaron de la dictadura no son pocos. El ideólogo en términos estatales es Jaime Guzmán, sin duda. Por la Constitución del año 80. Exactamente, del año 1980 y la Comisión Ortúzar, que la efectúa, digamos. Y por otro lado, José Piñera, que no solo hizo el sistema de las AFP, sino también no hizo el plan laboral. Hizo el plan laboral, que hoy día nos tiene así de mal y amarrados, ¿no? Claro. Si puede profundizar en eso también, Anita, por supuesto. Sí, pues es que estos tipos fueron inteligentes. Porque hay que reconocerlo. Primero acudieron al plan laboral y lo cambiaron absolutamente todo. Y luego vino el cambio de la reforma de las pensiones, de la seguridad social. Exacto. Y nacieron las AFP. Entonces, a esa fecha, los trabajadores estaban totalmente inmovilizados. No tenían... Aparte de que no estaban nadie los organizados, defendía en el fondo y no estaban organizados porque ya los habían destruido, ese tejido fue destruido, claro. Destruido todo el tejido de los trabajadores. A sangre, a lágrimas, sangre y fuego. Claro. Golpes. Y vino el asalto a los fondos previsionales. Porque ahí vieron que podían tener la plata fresca y tener todo este robo que se ha hecho durante todos estos años. Y después somos nosotros los que queremos vivir del Estado. Los trabajadores, muchos no tienen conciencia de todo este proceso y por qué estamos como estamos. Porque no solamente fue el trabajo, fue la educación, fue la salud, fue todo. Entonces, años después, estos son las consecuencias de la dictadura. No tenemos una educación que nos dé derecho a la cultura, como decía en el programa anteriormente, que era prioritario en el gobierno anteriores. Entonces, eso es fundamental. Tener derecho a la cultura, tener derecho a la educación. Claro. A la educación. Y a una buena salud que te permite culturizarte y educarte. Claro, y es lo que discutíamos afuera. O sea, 20.000 pesos una entrada para las fondas. Y acá vaya a cuestionar entrada de 18.000 pesos a ver una obra de teatro que te va a dejar a lo mejor más, te va a enriquecer más el espíritu, el alma,
y que te vayas a te va a sentar y la cambiar vayas a ver tu completa. expectativa, En tu cambio, en la vida. fonda tenés que gastar más plata. Po. Y en la fonda ir a divertirte, a curarte, y es solamente la entrada. Entonces, Claro. es cuestión de prioridades. Y yo creo que la gente, en general, tiene las prioridades muy perdidas ahora por este sentido del individualismo, del consumismo. Y no sé, pues en esta fecha pasémoslos bien. Y olvidémonos. Es increíble lo bipolar que son estas fechas. A mí me Sí. provoca un dolor, así, una cosa muy emocional. Ayer estaba siempre voy al Estadio Nacional, y ayer mi hija logró entrar. Yo no logré, debo confesarlo, lo intenté, pero no logré llegar. Logró entrar al camarín y a la ruta de la memoria. Y una de las cosas que más le llamó la atención, porque estaban relevadas las medidas de Allende y del gobierno popular, y ella salió así como, ella estaba con otra compañera y todo el rato las dos me conversaban sobre esto que habían visto. Pues. Les llamó mucho la atención, por ejemplo, que se hablara públicamente de la píldora del día después, para que pudieras pololear sin tener hijos. Y decía, era muy divertido. O sea, la píldora del día después, la píldora anticonceptiva, perdón. Pero sobre todo le llamó la atención lo de la cultura. Eso de que estuviese a mano de los trabajadores y las trabajadoras, de las niñas, niños, adolescentes, la cultura todos los días, los trenes de la cultura, las caravanas Claro. culturales, la editorial Quimantú. Yo les decía, tienen que ver la batalla de Chile. Mi hija me decía, es que me da miedo llorar mucho. Entonces yo le decía, pero no importa, ve algunos trozos. Mira cómo habla la gente. ¿Cómo habla el trabajador? Exacto, mira cómo hablan los Claro. trabajadores. Sí, que con estaban una en las conciencia de fábricas. clase, pero absolutamente clara. Y con un lenguaje Un que ya no lenguaje- quisiéramos hoy día que tuvieran las Oh. clases trabajadoras. Ni los honorables hablan así. Exacto. Sí, Por favor. Yo tengo que darte una experiencia, bueno, como yo estaba en el liceo en aquellos años, igual que Ana Lu, pues tenemos como la misma edad, Por favor. pero yo era hija de ferroviario, por lo tanto conocí el tren de la cultura. ¿Tuviste en el tren de la cultura? Sí, donde había teatro, donde había baile, donde había canciones, que era un tren que recorría todo el país. Sí, y era gratis. Era gratis y era sanador para el alma. Nos divertíamos porque estaban varios días en los pueblos. Yo soy de la provincia de Arauco, por lo tanto teníamos una estación de ferrocarriles y ahí estaban, y ellos estaban en ese cemento tren bonito. Yo creo que soy una mujer muy privilegiada de haber vivido eso. Ustedes tienen esa sensación, yo nací después, nací el 75. Sí. Pero tengo muchas amigas, especialmente le mando un muy cariñoso saludo a mi colega concejala Mireya del Río, que me dice, fueron para mí los 1000 días más hermosos de mi vida. Más hermosos de nuestras vidas. Sí. Yo creo que para muchos. Para muchos de los que vivimos esa época, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Porque había una motivación plena de todo, para educarse, para leer, para ir a ver una buena película, para ir a una obra de teatro. O por último, para Había- tomarse un acceder vino a con los empanadas, libros. como Acceder a decía. los Muchos libros, que se muchos leían. libros. Ah, la Quimantú, las revistas. Los no, libros claro. estaban muy baratos, todos teníamos acceso al La libro. música también. Sí. Y la música. Sí. La No música. teníamos Todas las televisión, expresiones- casi la mayoría, Pero ¿se pero acuerda teníamos usted? radio. Que en esa época se repartían televisores estatales Antú, blanco y negro, Sí. con el logo, con el escudo nacional. de colegio. Sí, Sí, algunos unos lo blanquitos tuvieron. chiquititos así. No pasé por eso yo. Yo tampoco me acuerdo de esa. Sí, yo me acuerdo porque mi mamá participaba en un centro de madres, que en esa época también los centros de madres. Mi abuela era dirigente eran- del Centro Madre en Claro. esa época también. Sí, y Sí. ella postulaban a estos Claro, po. televisores. Sí, pues ellas postulaban. Bueno, hoy día se hace lo mismo, ¿ah? Los centros de personas mayores, las juntas de vecinos, tienen esa posibilidad de acceder. A lo mejor no van a postular un televisor, pero sí Claro. postulan, qué sé yo, por A ejemplo, a viajes. tener a viaje, pero también a tener a veces también parlantes para poder hacer cosas, festivales culturales, patrimonio, historia, que se van rescatando, y yo agradezco mucho que
estoy en una comuna donde la gente está muy organizada y Organiza- tenemos esa posibilidad Qué de bueno. dar ese impulso social para recomponer ese tejido que a sangre, a fuego, con bombas, con violencia, destruyeron. ¿No? Y lo más importante y lo gratificante que ahora la juventud está tomando conciencia y se está atreviendo a ocupar estos espacios. Totalmente. Sí, y eso es muy valorable porque antes pasamos por un periodo en que no estaban ni ahí y que fue muy criticado. Tal cual. Yo vengo de Entonces, esa generación. No sé claro. cómo salí distinta, porque todos mis compañeros decían eso. Ay, que no estoy ni ahí, me da lata, no estoy ni ahí. Claro, No voy a votar, no estoy ni ahí. Claro. No voy a ir a la marcha, no estoy ni ahí. No, ni no ahí. estoy ni ahí. Entonces, La Y así generación estamos, no Chino estoy ni ahí. Ríos. Así estamos hoy día. ¿eh? Lo ahora que- no, ahora los jóvenes se han dado cuenta de que ellos están estudiando, se están formando para entrar al mundo del trabajo Exacto. y se encuentran con una muralla infranqueable porque no tienen opciones. Tal No cual. tienen opciones, ni para cómo organizarse. Ellos ven a sus padres que están trabajando con condiciones miserables, sueldos miserables, que los explotan, con leyes que salen, por ejemplo, las 40 horas que al final no son 40 horas. Y no se puede Y implementar que- bien. Claro, entonces ellos ven a sus padres que participan en sindicatos, que están negociando y tienen que irse a huelga y se van al precipicio porque esta huelga es empresa. Tal cual. Por lo No es tanto, fácil. no hay ninguna posibilidad de avanzar ni de lograr más beneficios para los trabajadores, porque la ley es así, po. Vamos por esa Entonces, negociación ramal. Vamos por esa negociación exactamente, ramal, por eso- señores. Aguante. Por eso la Confederación Bancaria está impulsando el proyecto de negociación ramal, porque es la Exacto. única herramienta que nos va a dar la posibilidad de unión, de unirse todos los trabajadores y de tener la fuerza para poder negociar. Claro, Con porque el así empleador y con el negociar Estado, por que rama te da una fuerza Te da que- una fuerza distinta. que te da- individualmente no se tiene. no se puede. Granjino Solidario dice: valientes mujeres, un abrazo fraternal y todo el apoyo en su lucha, muchas veces ninguneada por los medios empresariales, la progresiva mediática y los partidos políticos, soportes del modelo. Nahuel Buta dice: todos estos planes de lo que estamos conversando no fueron ideas de chilenos, no se necesita inteligencia para destruir. Se refería a los planes de la dictadura. Javier Márquez dice: un saludo a las compañeras. Estos ejemplos sirven para mostrar el mundo real a aquellos que no fueron testigos. Bueno, la publicidad de YouTube está boicoteando el programa, denuncian aquí, pero no, estamos, y eso nos ayuda a nosotros. Yo quiero decir que sí, la publicidad de YouTube a veces es un poco molesta, pero ayuda. Pero ayuda. Y Ayuda, un nosotros poquito, nos ayuda. Mantiene ya. el programa. Sí, María Eulalia, en una parte muy pequeña, en realidad es la gente la que nos mantiene, pero igual nos ayuda. ¿Qué Sí. quieren que les diga? María Eulalia dice: porfi, reciban mis saludos estas dos dirigentes femeninas que aún tienen la convicción de seguir luchando por los trabajadores que no se sienten obreros con los sueldos que ganan. O sea, como que es una crítica también a esto de que haya tanta persona que no se siente parte de la clase obrera cuando Claro. sí Esa es lo la somos. conciencia de clase. La o sea, conciencia soy de clase, exacto. clase media. La clase media aquí No existe. No existe. Chiquilla, aquí estamos viendo de hecho el video de ustedes donde van a exponer, nosotros somos parte de esa campaña, La Voz de los que Sobran cree firmemente en que la negociación ramal es fundamental para que todos tengamos un mejor vivir. Y bueno, y aquí estamos viendo, Lili, parte de la campaña que hace que están ustedes haciendo y exponen aquí al ministerio, ¿verdad? Sobre cuáles son las posibilidades de tener negociación ramal. ¿Cómo ves tú esto? ¿Va avanzando? ¿Hay posibilidades? Siempre hay posibilidades. Yo sé que esta lucha que está dando la Confederación Bancaria con respecto a la negociación ramal, estamos empezando, está llegando a ciertos sectores porque también necesitamos voluntad política también aquí, de nuestro congresista. Pero estamos en eso. Estamos en eso luchando y bueno, con este programa que también nos ha estado dando mucho apoyo. Me encanta además ver que son mujeres lideresas. ¡Vamos por eso! Sí, sí.
Yo creo que el proyecto de negociación ramal que está impulsando la Confederación es un modelo también para otros sectores que se atrevan a elaborar dentro de su rama un proyecto de negociación ramal. Nosotros hicimos esto para la rama del Los sistema bancario bancario y y afines. financiero. ¿Ya? Pero la idea y es lo que vamos a todos luchar los hasta el trabajadores y final, trabajadoras, porque claro. es nuestra única solución para poder lograr recuperar la dignidad del trabajador y recuperar estos Los derechos los derechos claro. que se han ido perdiendo durante todos estos años. Y esa conciencia de clase y esa dignidad. Mónica Fernández, con esto vamos a ir cerrando, dice: también para mí los 1000 días del gobierno del compañero presidente han sido lo más hermoso que he vivido en toda mi vida, por todo lo que han dicho allí y porque también fuimos todas y todos iguales por única vez en Chile. Sí, los 1000 días fueron Extraordinarios, maravillosos. porque uno vivió como la plenitud así. Qué tremendo que saber que hay fuerzas siempre que están en contra, que le tenían tanto miedo a demostrar que la vía del socialismo pacífica y democrática era posible y le daba un mejor vivir a las personas. Era posible, Ale, era posible la vía del socialismo. Sigue siéndolo. Sigue siendo, exactamente. Nosotros Oye, seguimos soñando. Le agradecemos los comentarios a todas las personas que nos vieron hoy día. Sí. Sí. Le agradecemos Gracias a a usted todos por los venir. comentarios Y agradecemos a usted. y impulsar a todos los trabajadores que nos unamos y que luchemos para que todos los trabajadores tengamos una negociación ramal a futuro. Exactamente. Porque es la única. Vamos por eso. La única La única solución. vía. Necesitamos también del apoyo de todas y todos ustedes que nos están viendo ahora en esa campaña para que la viralicemos, para que, yo sé, nos han apoyado bastante, le ha ido muy bien en las redes, así que muchas gracias a todas y todos los que lo hacen, pero también todos nosotros somos visibilizadores de cosas tan importantes como esta, así que para que la reenvíen, para que la viralicen, para que toda la gente sepa de qué se trata la negociación ramal y peleemos por ella. Y mantener la memoria. Y que La se memoria ojalá y se luchar sumen más por la sindicatos justicia. también, que no Sí. Confederación Bancaria no esté sola en esta lucha, porque esto va a beneficiar a todos los trabajadores y A todos los trabajadoras de nuestro trabajadores, país. exactamente. Incluso aquellos que son independientes. O sea, señores. eso tiene la negociación Sí, ramal. pues. Porque los trabajadores que ahora no se pueden sindicalizar, con la negociación ramal, a diferencia de la multinivel, ellos pueden acceder a esta negociación. Qué importante Qué aclarar importante, eso. Muy sí. importante lo que está aclarando Anita. Muy bien, con eso terminamos el programa del día de hoy. Le agradecemos mucho a todas, todos y todes por estar con nosotras hoy. Disculpa que haya dicho nosotras, Rodrigo, porque No, somos está bien. más mujeres que hombres. Con cariño para todas. Eres- Y nos eres- vemos mañana. Nosotros. Sí, hasta mañana, que estén muy bien. Póngale me gusta, comparta, comente, guarde, haga todas esas cosas que nos ayudan con los algoritmos. Un abrazo, gracias a las dos por estar aquí. Lili, Gracias a Anita, ustedes. muchas gracias. Gracias por la Almorzando con Gracias a la ustedes voz. por la invitación y que pasen una linda fiesta. Eso.